Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. Ya nos queda poquitito. La semana pasada se abrieron pruebas atrasadas, algunos las dieron. Voy a ver dentro de lo posible, a ver si se abren otra vez esta otra semana, igual la 1 y la 2, sobre todo para aquellos desaparecidos que están otra vez incorporándose, ¿ya? Así que estén atentos, igual ahí los molesto, molesto a las chiquillas para que le manden los recados correspondientes, ¿ya? A la Krishna y a la Geraldine, porque como ya hay hartas pruebas, hace tiempo ya que se da que hay hartas pruebas, entonces hay que ver que no tengan pruebas fijadas de la no de los pendientes. Si hay pruebas pendientes de otro ramo, sí pueden darse 2 pendientes en un día, pero la idea es que se topen lo menos posible y menos pruebas nuevas que tengan que estar dando, ¿ya? Así que ahí les avisaré porque igual todavía me faltan algunos, que, sobre todo en el cuarto A, ¿ya? Para que puedan dar esas pruebas. Lo mismo el profesor Keno dijo que bueno, algunos estaban mandando correos, a mí todavía ninguno me manda correo porque hay algunos que deben todavía varias notas del primer semestre. Y yo hubo pruebas que las vi hasta 4 veces en el primer semestre, ¿ya? Así que, bueno, la cosa es que se pongan al día, nos queda poquitito tiempo y la idea también es que salgan de cuarto medio, ¿ya? Esa es la idea. ¿Listo? Ya. El, yo les dije que iba a dar un trabajo. El trabajo que van a hacer es una infografía que tiene que ver con los temas que estamos trabajando. Y va a ser fundamentalmente sobre adaptación al cambio climático y mitigación al cambio climático. ¿Ya? Bueno, y relacionado con vulnerabilidad, lo que hablábamos la otra vez de la vulnerabilidad de Chile frente al cambio climático. ¿Ya? Entonces, la idea es que de aquí a la próxima clase ustedes recopilen información, tener más claro de lo que es la mitigación, cuáles son las medidas de mitigación, etcétera. Averigüen también cómo se hace una infografía. Yo sé que en algunas asignaturas han hecho infografía, pero la idea es que hagan una infografía y no un papelógrafo o no un póster. Entonces, tienen que informarse bien cómo hacerla. Y lo otro que les voy a pedir que hurgueten, busquen y vean, porque la idea es que la hagan en Word. Y segundo, la idea es que sea en pareja, ¿ya? Entonces, yo esta otra clase ya o antes le mando la pauta, cosa de que lleguemos a la clase y aclaremos las dudas. Ya, entonces esa va a ser una de las 4 notas. Y la última prueba es en diciembre, no me acuerdo si el 9 o el 10. Ahí luego se las confirmo porque igual hubo que hacer unos cambios porque somos hartos los que vamos haciendo pruebas, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer coincidir y calzar todo y que no se les junten 2 pruebas, ¿no es cierto?, nuevas el mismo día. Esa es la idea, ¿ya? Así que hay un calendario bien amplio que luego seguramente se les va a hacer llegar. Entonces, de aquí a la otra clase ustedes tienen que buscar más información sobre mitigación al cambio climático, adaptación al cambio climático, que es las medidas y todo, a pesar de que nosotros aquí lo hemos visto y lo estamos viendo en realidad. ¿Ya? Lo otro es que es en pareja y lo otro es que la idea es que lo hagan en Word. Word tiene otras herramientas que ustedes pueden utilizar. Yo estuve orgueteando, estuve mirando, ¿ya? Se puede hacer, así que para que vayan preocupándose de eso y vayan buscando la información y tener claro qué es lo que es una infografía, ¿ya? Yo voy a mandar también la rúbrica para hacerla. Y el tiempo, se va a dar un plazo de 2 semanas y voy a dar, o sea, el plazo límite van a ser las 2 semanas. Dentro voy a dar una semana, 10 días para empezar a recibir y el límite van a ser las 2 semanas, ¿ya? Para que ustedes sepan. Así que para que empiecen a buscar también el compañero de baile o la compañera de baile para hacer el trabajo. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿No? Y en relación a las notas, antes que se me olvide,
Revisen WebClass porque se supone que yo he subido prácticamente todas las notas y están en WebClass para que ustedes sepan qué deben y qué no deben, ¿ya? Por si tienen que avisar, preguntar cuándo se les va a evaluar, ¿ya? Y la prueba, dentro de la próxima semana, recuerden, voy a intentar abrir las pruebas 1 y 2 para que las rindan aquellos que me las deben aún. ¿Ya, chiquillos? Ya. Vamos a continuar entonces, vamos a la segunda parte del tema que estábamos viendo la clase pasada. Vamos a ver, tiene que ver con mitigación también. ¿Dónde está parado Chile? Que es el título, segunda parte, ¿ya? Pero vamos a ver un tema que todos han oído mencionar. Ahí lo vamos a ver y me van a contar a ver de qué se trata, ¿ya? Vamos a ver. Bueno, el objetivo es el mismo de la semana pasada, que es conocer vías de mitigación para la preservación de la vida de nuestro planeta. ¿Ya? Bueno, y aquí recordando, ¿no es cierto?, a qué se refería la mitigación, ¿no es cierto? Decíamos que eran acciones, medidas o actividades que lo que buscan, ¿no es cierto?, es reducir aquellas fuentes que emiten, ¿no es cierto?, los gases de efecto invernadero. ¿Ya? O también, ¿no es cierto?, potenciar los sumideros. Los sumideros es más que un reservorio, es más que donde se guarda o donde se acumule, sino que ahí se procesan también en los sumideros, ¿no es cierto?, estos gases para sacarlos, ¿no es cierto?, y que no se sigan acumulando, porque no es acumular, acumular y acumular, sino que es ir procesándolos para hacerlos desaparecer, ¿ya? Bueno, ahora, el cuento es, en relación a estos gases de efecto invernadero, ¿cuánto emitimos? Ahí está la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, nosotros ya hace rato que estamos diciendo que es el hombre, ¿no es cierto?, el principal responsable de estas emisiones, ¿no es cierto?, de gases de efecto invernadero y que son causantes del cambio climático. Bueno, yo puse aquí esta imagen, ¿no es cierto?, todavía como para poner en duda quién es causante de estas emisiones, ¿no es cierto? Volcanes, por ejemplo, es decir, actividades naturales propias del planeta, o, ¿no es cierto?, las actividades humanas. Bueno, está cargadito para acá, ¿no es cierto? Las actividades humanas serían las principales responsables de producir el cambio climático debido a las grandes emisiones, ¿no es cierto?, de estos gases de efecto invernadero, ya no solamente de dióxido de carbono, ¿ya? Y aquí es donde vamos a hablar acerca de la llamada huella de carbono, ¿ya? Entonces, a través de esta huella, como dice acá, nosotros podemos llegar a saber cuánto emitimos con las actividades que desarrollamos, ¿ya? ¿Quién me puede decir algo acerca de la huella de carbono? ¿Habían oído hablar de la huella de carbono? ¿Qué información tiene? ¿Qué saben? Yo no había escuchado, profe, pero es como la marca que dejamos. Sí, por eso hablan de huella, ¿no es cierto? Obviamente, lo importante que nosotros vamos a ver acá es que todas las actividades que nosotros desarrollamos, ¿ya?, van dejando, como dice la Nayara, una marca, van dejando una huella en relación a estas emisiones que nosotros realizamos, ya sea de una manera directa o de una manera indirecta, ¿ya? Entonces, ¿qué es la huella de carbono? Bueno, o también se habla de inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Es un indicador ambiental, ¿no es cierto? Ahora, esta huella de carbono en el fondo lo que hace es cuantificar las emisiones de estos gases invernaderos, ¿ya?, que van a ser consecuencia, como les decía, directa o indirecta de una persona, ¿ya?, de las personas, de los eventos que se realizan, de organizaciones o de los productos que nosotros generamos,
Ya cuando hablo de producto, por ejemplo, no sé, por el que fabriquemos botellas, botellas para las bebidas, botellas para el agua, ¿no es cierto? El generar esa botella, ¿no es cierto?, tiene una serie de emisiones, ¿ya? O sea, hay una huella de carbono importante ahí. Entonces, la idea es cuantificar, saber cuánto, ¿no es cierto?, se emite cada vez que realizamos alguna actividad. Tener conciencia de eso, porque en la medida que nosotros tenemos conciencia, ¿no es cierto?, de esta cuantificación de los gases de efecto invernadero, podemos tener una idea de que está en aumento, que estamos afectando y, ¿no es cierto?, que debemos hacer algo para reducirla si es que no la podemos hacer desaparecer, ¿no es cierto? Bueno, ahora, esta famosa huella de carbono, ¿no es cierto?, como se cuantifica, se va a expresar en toneladas de dióxido de carbono emitidas, ¿ya? Bueno, y como dice ahí a grosso modo, es la huella que dejamos en el planeta, obviamente, ¿ya? Ahora, todos nosotros dejamos una huella de carbono en el planeta, todos, con todas las actividades que nosotros realizamos. Por eso decía también, actividades que producen más o más directamente, generan emisiones de gases de efecto invernadero o menos. Ahora, el que se hable de huella de carbono no significa que tenga que ver exclusivamente con las emisiones de dióxido de carbono, sino que incluye a todos, la huella de carbono incluye a todos los gases de efecto invernadero, en la cuantificación de la emisión de todos esos gases, ¿ya? Bueno, y nosotros constantemente estamos generando esta huella, ¿no es cierto?, día a día. Y va a depender esa huella, ¿no es cierto?, de los hábitos que nosotros tengamos, de los hábitos que realicemos diariamente, ¿ya? Tiene que ver con los medios de transporte que vamos a utilizar, tiene que ver con los alimentos que nosotros consumimos. ¿Por qué con los alimentos? A ver, ¿quién me podría decir por qué tiene que ver con los alimentos que consumimos? ¿Las carnes botan dióxido de carbono? Ya, pero acuérdate que también tiene que ver con emisiones o con actividades que tienen con emisiones directas o indirectamente, ¿ya? En relación a los alimentos, por ejemplo, ¿cuál sería, por qué al consumir alimentos nosotros también dejamos una huella de carbono? A ver, ¿qué se les ocurre? Y de hecho, ¿no es cierto?, en una de las clases se mencionó solamente que en la alimentación, ¿no es cierto?, este ámbito de la alimentación en los individuos es un tema en relación también al cambio climático, ¿ya? No solamente porque se deben generar, ¿no es cierto?, que más cultivo, hay más extracción, etcétera, sino que también lo que desperdiciamos en alimentos, lo que se gasta en, por ejemplo, en envases. Por eso digo, si yo voy a la feria, puedo llevar mis bolsas y puedo comprar, ¿no es cierto? Que compro las papas, que compro tomate, puedo llevar mis propias bolsas. Si yo voy al supermercado, hay muchas cosas que van a estar envasadas. Entonces, la alimentación tiene relación con eso. Cuando yo compro alimentos envasados, hay detrás, ¿no es cierto?, una tremenda huella de carbono. ¿Ya? Bueno, veamos entonces. Bueno, y ahí hay una imagen donde se hace una pregunta. ¿Qué es mejor en relación a la huella de carbono? La bici. La bici, ¿no es cierto? Bueno, veamos acá. Debido a un informe, ¿no es cierto? Nosotros mencionamos en la clase pasada que hay una serie de organizaciones, instituciones, ¿no es cierto?, eh, que han tomado acuerdos, ¿no es cierto?, y que plantean medidas, etcétera, en relación al cambio climático.
Aquí está esta organización que es la IPC, Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ¿no es cierto? A través de estudios que ha hecho, planteó que el cambio climático es debido, ¿no es cierto?, al ser humano, porque hasta, ¿no es cierto?, de acuerdo a la actividad que realiza, un 95% de este cambio climático sería responsabilidad nuestra. O sea, altísimo, ¿no es cierto? Ahora, eso implicaría, ¿no es cierto?, que podemos hablar del calentamiento global, porque esto, ¿no es cierto?, las actividades humanas han llevado, por ejemplo, al calentamiento del planeta, todas estas emisiones, ¿ya? Y están generando lo que llamamos, ¿no es cierto?, el calentamiento global, ¿ya? Y bueno, estos gases de efecto invernadero que nosotros producimos, principalmente el dióxido de carbono, ¿ya?, generalmente proceden de la quema de combustibles fósiles, de los cuales nosotros somos los casi únicos responsables de, ¿no es cierto?, y que además, ¿no es cierto?, se van a acumular en la atmósfera y que retienen parte del calor, ¿no es cierto? Por lo tanto, debido a estas actividades, es sumamente importante que nosotros podamos conocer la huella de carbono que dejamos, ¿ya? Para también poder reducir, ¿no es cierto?, esta huella que nosotros dejamos día a día, ¿ya? Esa, en el fondo, esa es la importancia de que nosotros lleguemos a conocer, ¿no es cierto?, esta huella de carbono, que tengamos conciencia y podamos reducirla, ¿ya? Bueno, y acá, ¿no es cierto?, hay algunas cosas que insistir, la huella de carbono no es responsabilidad de todos los seres humanos. Ahora, esta idea es súper importante, es como casi contradictorio. El organismo de los seres vivos, y el de nosotros también, está formado, está fabricado, ¿no es cierto?, está hecho de una gran cantidad de carbono. Mucho carbono. Y sin embargo, ¿no es cierto?, finalmente el carbono viene siendo malo para nuestro planeta. Es como una contradicción. Bueno, pero como nosotros somos seres contaminantes, constantemente estamos, ¿no es cierto?, generando esta huella de carbono y podríamos ser hasta un peligro, ¿no es cierto? Bueno, y por eso planteo la pregunta acá. Asesino en potencia, decía por ahí donde obtuve estas ideas. ¿Es una exageración o no? ¿Ya? Bueno, ¿cómo saber cuál es nuestra huella de carbono? Bueno, la verdad es que se han realizado, ¿no es cierto?, estudios para determinar, ¿no es cierto?, para poder conocer la huella de carbono en los distintos ámbitos, ya sea a nivel de organizaciones, ¿no es cierto?, a nivel, ¿no es cierto?, de los productos, lo que yo les decía adelante. Para que nosotros podamos conocer la huella de carbono de un producto, se hace todo un análisis de las actividades del ciclo de vida de ella, o sea, desde que se empieza a fabricar a partir de la materia prima, ¿ya? Después, una vez que se ha fabricado, el transporte, el uso, ¿no es cierto?, y hasta que se convierte en un residuo. O sea, si nosotros le hacemos todo el seguimiento, hay toda una huella de carbono, ¿ya? Entonces, la idea es partir cuando uno va a conocer la huella de carbono, en el caso de un producto, es analizar, ¿no es cierto?, todo el proceso desde su producción hasta que ya dejamos de utilizarlo. Todo. Todas las actividades que implican de por medio, ¿ya? Ahora, y aquí hay una esquemita, ¿no es cierto?, que mostraría y mencionaría eso. Bueno, en el caso de las organizaciones, ¿no es cierto?, interesadas en conocer su huella, hay, se hace un análisis de las emisiones de ellas, ¿no es cierto?, de los gases de efecto invernadero, y hay registros a través de ¿no es cierto?, un sistema que se ha estandarizado, ¿no es cierto?,
Y aquí se mencionan cuáles son esos registros estandarizados que son más utilizados. Ahora, en relación, ¿no es cierto?, a las organizaciones en general, en algunos casos, también en algunos países, por eso que alguna vez a lo mejor ustedes lo han visto, que hay algunos envoltorios, envases, ¿no es cierto?, que dicen cuál es la huella de carbono del producto. ¿Ya? Entonces, en algunas organizaciones, ¿no es cierto?, se opta por esto. ¿Ya? No sé, pues si yo fabrico cuadernos, en mi fábrica le voy a poner la huella de carbono, ¿no es cierto?, del producto que estoy generando, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, en el caso, ¿no es cierto?, de las personas también podemos llegar, ¿no es cierto?, a saber, ¿no es cierto?, cuál es esa huella a través de se habla de la calculadora, esa huella que nosotros dejamos. Ahora que tiene que ver, ¿no es cierto?, con valorar los hábitos en cuanto al consumo, por ejemplo, de energía, ¿ya? En relación al hogar, porque esta energía, si bien directamente, por ejemplo, no sé, por electricidad, cuando yo utilizo un electrodoméstico, si bien directamente no tiene emisiones de carbono, pero sí las tiene indirectamente, porque para generar esa electricidad, ¿no es cierto?, se está gastando, por ejemplo, algún combustible. Por lo tanto, ahí se está dejando indirectamente una huella de carbono, ¿ya? Entonces, si nosotros de alguna manera consideramos todas estas actividades que realizamos diariamente, ¿ya?, podríamos llegar a conocer nuestra huella de carbono, ¿ya? Bueno, y aquí coloqué, ¿no es cierto?, algunas imágenes de estas actividades que nosotros realizamos y que de una u otra forma colaboran con la huella de carbono, ¿ya? Bueno, y aquí hay una infografía, ¿ya?, donde podemos ver que habla de la huella de carbono, primero diciendo lo que es, cómo se puede medir, cómo se puede calcular, ¿no es cierto?, y las emisiones, ¿no es cierto?, que realizamos, ya sea directamente o indirectamente, ¿ya? Bueno, ahora, ¿cómo se calculan estas emisiones? Entonces, para calcularlas, ¿no es cierto?, sí, se hacen operaciones matemáticas acá, se multiplica el nivel de actividad por el factor de emisión. Entonces, nivel de actividad tiene que ver con estas actividades que nosotros vamos a realizar, en donde gastamos, por ejemplo, energía, ¿ya? El nivel de actividad, como dice acá, es una forma de medir la cantidad de agente contaminante utilizado, por ejemplo, kilowatt horas consumidos. ¿Ya? Aquí hay un gasto de energía. Litros de gasolina utilizada, kilogramos de residuos generados, kilómetros recorridos, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, el factor de emisión es un valor específico para, ¿no es cierto?, cada actividad que se realiza. Entonces, dependiendo, hay tablas y dependiendo de la actividad va a ser ¿no es cierto?, el factor de emisión, ¿ya? Ahora, la unidad de medida utilizada es la que se llama carbono equivalente, esta, CO2 equivalente. Ahora, ojo, insisto, aquí nosotros no solamente vamos a hablar de las emisiones de carbono, sino que de todos los gases de efecto invernadero. Bueno, y aquí hay un esquemita, un bonito, que muestra lo mismo que dijimos antes, ¿no es cierto? Nivel de actividad por el factor de emisión, eso nos va a dar las emisiones del dióxido de carbono o CO2 o carbono equivalente, ¿ya? Bueno, y reforzando lo que decíamos delante, ¿no es cierto?, el análisis de la huella de carbono es considerado como un indicador ambiental, ya que va a permitir reconocer aquellos puntos críticos, ¿no es cierto?, aquellos puntos de mayor emisión y donde hay que tomar medidas para reducir, ¿no es cierto?, esa huella. Bueno, ya que hay unos ejemplos concretos, ¿ya?, para el cálculo, para el cálculo, ¿no es cierto?, de la huella de carbono. Entonces, por ejemplo, aquí
de acuerdo a la electricidad que nosotros gastamos, ¿no es cierto? Consumo anual en kilowatt, por ejemplo, 2.640 kilowatt hora por año, multiplicado por el factor de emisión, que depende de la actividad que nosotros estamos realizando, este factor. ¿Ven ustedes acá? Aquí hay un tipo de actividad distinta a esta, entonces los factores de emisión son diferentes, ¿ya? Y eso nos va a dar una cantidad de carbono, ¿no es cierto?, equivalente por año. Bueno, no es la idea que nosotros calculemos, ¿no es cierto?, nuestra huella de carbono, en realidad. Ojalá pudiéramos hacerla, en realidad. Pero ahora es para tener una idea que esto se puede calcular, ¿ya? En distintos niveles. No solamente a nivel, ¿no es cierto?, de una industria, sino que también de una empresa, a nivel, ¿no es cierto?, individual, también se puede llegar a calcular. También podemos llegar a saber, pero no es la idea que nosotros ahora lo hagamos, ¿sí? Pero sí que conozcamos, ¿no es cierto?, que se puede calcular, ¿ya? Bueno, y aquí hay una imagen, ¿no es cierto?, que muestra también relacionado con estas emisiones directas o indirectas de estos gases de efecto invernadero que contribuyen con la huella de carbono. Bueno, y aquí algunas ideas que nosotros no debemos olvidar. Por ejemplo, cada uno de nosotros puede generar hasta 9 toneladas de carbono al año. Me faltó colocar ahí, ¿ya? Conocer la huella de carbono, aquí hay dos ideas similares, ¿no es cierto? Es algo esencial para saber cómo poder reducirla, no solo para personas, sino también para otras organizaciones, ¿ya? Averiguar sobre la huella de carbono es poder reducirla y en caso de no ser posible, compensarla. ¿Cómo? Y ahí hay una pregunta, ¿no es cierto? Bueno, y aquí también sobre el factor de emisión. ¿Qué es lo que es ese factor de emisión? ¿No es cierto? Es un valor representativo que intenta relacionar la cantidad de contaminante que se produce o que se emite a la atmósfera con la actividad asociada a esa emisión del contaminante, ¿ya? Y aquí está la unidad en que se expresa, ¿no es cierto?, la huella de carbono en unidades de carbono equivalente, que, como les decía, no solamente toma en cuenta el carbono, sino que también todos los otros gases de efecto invernadero que están generando este calentamiento global, ¿ya? Bueno, y que la huella sea mayor o menor va a depender, ¿no es cierto?, del tipo de hábitos que nosotros tengamos, ¿ya? Porque si yo utilizo, por ejemplo, la bicicleta, mi huella de carbono va a ser mucho menor que aquella persona que utiliza transporte público o su vehículo particular, por ejemplo, ¿ya? Bueno, ¿cómo reducir, no es cierto?, esta huella de carbono? ¿Ya? Bueno, y ahí hablamos de las acciones de mitigación, ¿no es cierto?, que conversamos en la clase pasada y la partimos recordando. Todas estas acciones de mitigación, ¿no es cierto?, son medidas que se aplican como para reducir, por ejemplo, estas emisiones de CO2, ¿ya? Y poder aplicar estas medidas como utilizar energías renovables o biocombustibles que sean menos contaminantes, ¿ya? Y también utilizar distintas tecnologías que puedan, ¿no es cierto?, de alguna manera hacer reducir todas estas emisiones, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, mitigaciones de emisiones de los gases de efecto invernadero en distintos sectores. Algunas proposiciones, ¿no es cierto?, para la industria y la energía, ¿no es cierto? Acciones del Estado sería un fomento a la investigación, desarrollo y demostración comercial de nuevas tecnologías y procesos, ¿ya? Incentivos fiscales para la eficiencia energética, cambio de combustible, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? Eliminación de barreras de mercado, etcétera. Después, en relación a la construcción y residencial, ¿no es cierto? Utilización de productos energéticamente eficientes
incentivos para fabricantes y consumidores para la producción y adquisición de nuevos productos eficientes desde el punto de vista energético, ¿no es cierto? Ya. Después, en relación al sector transporte, aumento del impuesto sobre los combustibles, ¿ya? Complicado, ¿no es cierto? Esas acciones que aumenten, ¿no es cierto? Que aumenten los impuestos a los combustibles, se encarece todo, ¿ya? Mejoren los sistemas de viabilidad y transporte urbano, ¿ya? Incentivo para la reducción de la demanda de viajes y el uso de transporte público. Programas para fomentar el uso de la bicicleta, bueno, y así. Y luego, ¿no es cierto? Aquí hay una imagen que un poco, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que mencionábamos, ¿no es cierto? Y aquí hay algunas acciones ciudadanas, ¿no es cierto?, para mitigar, ¿no es cierto?, esto del cambio climático. Usar el electrodoméstico más eficiente. Y nosotros sabemos que ya hace un tiempo atrás se están utilizando, incluso, ¿no es cierto?, tienen esta gigante etiqueta que nos indica cuánto consumen, ¿no es cierto?, cuánto consumen ella, ¿ya? Y por lo tanto nosotros tenemos la posibilidad de poder elegir cuál electrodoméstico es más eficiente, ¿ya? Ahora, si nosotros lo pensamos ahí, es una ganancia doble. ¿En qué sentido? En el sentido de que la huella de carbono la disminuimos y son más eficientes, y por otro lado también hay desde el punto de vista económico, hay una conveniencia. Si son más eficientes, hay menor gasto y por lo tanto nos ahorramos también, y eso significa gastar menos en, por ejemplo, en electricidad, ¿ya? Aprovechar la energía solar. Reemplazar ampolletas tradicionales, lo mencionábamos la semana pasada, por otras de bajo consumo, que es súper importante, ¿no es cierto? Hay un ahorro importante, 30, 40% tal vez, o quizás más, y se puede llegar a ahorrar en una casa cuando uno utiliza este tipo de ampolletas. Esto que están, lo repiten harto, esto lo repiten mucho, desenchufar equipos electrónicos y electrodomésticos cuando no se utilizan, ya, porque uno tiene la tendencia a dejarlo enchufado nomás. Bueno, buenas prácticas de la cocina, pues no dejar cocinándose las cosas para que gastar combustible, ¿no es cierto?, que emiten, ¿no es cierto?, estos gases, ¿ya? Consumir también menos agua caliente. Estamos gastando combustible, gastamos más combustible, quemamos más combustible, mayores emisiones. Y aquí viene una serie de tips relacionados con la anterior. Vamos a leer algunos que los debemos tener en cuenta porque tenemos que colaborar con esto de la mitigación, ¿no es cierto?, del cambio climático. Preferir la iluminación natural y localizada, ¿no es cierto? Bueno, en relación a eso también hay estas luces, no me acuerdo cómo se llaman, entonces si son inteligentes, que se prenden cuando, luces de movimiento, cuando uno aparece en el lugar, ¿no es cierto? En los pasillos, por ejemplo. Ya no solamente que estén en los pasillos de un edificio, ¿no es cierto? En la casa también la podemos colocar, ¿ya? No necesitamos dejarlo prendido, sino que se prende y se apaga cuando ya nos fuimos del lugar, ¿no es cierto? Ya se va a apagar esa luz. Mantener limpios los vidrios de las ventanas, correcto, porque si están sucios entra menos luz, y nosotros, ¿cuál es la tendencia? Prender la luz. Utilizar colores claros en las paredes y cielos. Bueno, ahí están los sensores de movimiento en áreas con poco tránsito de personas, con pasillos, jardín, patio, bodega, lavadero. Ya, después otros tips sobre electrodomésticos. Esto, yo creo que en todas las casas ocurre que uno mira, va, le da una vuelta, mira el refrigerador y después va y hace lo mismo y están las mismas cosas, pues. No llegó nada más rico que uno quisiera, sigue igual todo, ¿ya? Lo otro, en aquellos todavía se utilizan, no todos los refrigeradores son no frost, por lo tanto, quedan algunos, ¿no es cierto?, que forman hielo, todavía quedan refrigeradores o congeladores, ¿no es cierto? Estos freezer, no refrigeradores, sino que solo freezer que forman hielo. Entonces, no esperar a que forme una gran capa de hielo porque también ahí hay mayor
consumo de electricidad. Bueno, utilizar los programas de baja temperatura, ¿no es cierto?, cuando se va a lavar la ropa. Aprovechar el calor natural del sol para secar la ropa, etc. Tips de climatización. Esto, por ejemplo, apagar la calefacción por la noche y por la mañana, encenderla después de haber ventilado y limpiado la casa. Al salir de la casa por una hora en periodo de invierno, reducir la posición del termostato. Si nosotros tenemos la posibilidad de nuestra calefacción poder regularla con termostato, podemos jugar con eso y se ahorra bastante y se hace mucho más eficiente, ¿ya? Bueno, considerar el uso de fuentes energéticas renovables y limpias. Evitar el uso de calefactores individuales, o sea, tener una calefacción que pueda calefaccionar toda la casa o una gran parte de ella y no, ¿no es cierto?, una calefacción en cada habitación, por ejemplo, ¿ya? Después, tips de aislamiento. Mejorar el aislamiento puede significar ahorro energético. De repente, ¿no es cierto?, en las ventanas, en los marcos de la puerta, ¿ya? O en los mismos techos, que muchas veces uno a veces construye, agrega algo y no tiene suficiente aislante. Y eso significa que vamos a utilizar estufas, ¿ya? Y bueno, y aquí está diciendo, ¿no es cierto?, capa de 3 centímetros de corcho, fibra de vidrio, poliuretano, tiene la misma capacidad de aislante que un muro de piedra de 1 metro de espesor. ¿Ya? Bueno, las casas antiguas las hacían, ¿no es cierto?, adobe, hacían, ¿no es cierto?, unos tremendos muros porque se aislaba del frío y del calor. Pero ahora existen hartos materiales que se pueden utilizar para ello, ¿ya? Instalar ventanas de doble cristal y marco con rotura de puente térmico, bueno, en la medida de lo posible, en la medida que se pueda, ¿ya? Evitar filtraciones de aire a través de sellos, puertas, etc., ¿ya? Tips en la cocina. Procurar que el fondo de los recipientes sea ligeramente superior a la zona de cocción para no rebasar la llama. Preferir campanas de cocina o extractores de aire con control de demanda, limpiar bien los quemadores, ¿sí?, para que funcionen correctamente. Si están sucios, demoran la cocción, ensucian, ¿no es cierto?, emiten partículas, etc. Aprovechar al máximo la temperatura del horno, ¿no es cierto?, asegurándose que cierre bien. Ahora, por otro lado, por ejemplo, hay ollas que se pueden meter en el horno, entonces si yo voy a hacer algo, aprovecho y ocupo esa olla y cuezo, no sé, pues hago el arroz, pues, en vez de estar gastando combustible extra. Utilizar termos para conservar el agua caliente. En este tiempo, sobre todo, no se necesita, los termos no son tan eficientes, pero nos pueden servir para no estar, ¿no es cierto?, calentando agua cada rato. Porque el hervidor, por ejemplo, ahora que usamos bastante hervidor, gasta bastante. ¿Ya? Bueno, ¿qué estudiamos hoy? ¿No es cierto? Recordamos qué es la mitigación, qué es la huella de carbono, importancia de conocer la huella de carbono, cómo se calcula la huella de carbono, cómo reducir la huella de carbono y algunas acciones de mitigación. Esos tips. Que yo espero que de alguna u otra forma, ¿no es cierto?, ustedes que ya son grandes, ¿no es cierto?, lo vayan poniendo en práctica en sus casas. Se dan cuenta que hay hartas cosas que uno puede hacer y con la cual puede colaborar y reducir su huella de carbono. ¿Ya, niños? ¿Listo? Ya. Nos vemos la próxima.